Hola a todos y a todas, por acá nuevamente en este audio número 7 para compartirles la continuidad del tema que les estaba hablando en el audio número 6. Es decir, para comprender de qué les vengo hablando, es necesario que miren o escuchen más bien el audio número 7, pero también el audio número 6 porque son un enlace. Todos vienen así como en ese proceso de establecer un enlace para que se comprenda todo el propósito que hay en cada audio. En este caso la continuidad con relación al tema de los traumas. Acá en la segunda parte de Supera el trauma, como ya les hablé en el número 6, audio número 6, de la importancia de identificar un trauma y todo lo que necesitaban para poder superarlo. Entonces acá viene la continuidad sin más preámbulos. Primero que todo, voy a desglosarlo a través de unos puntos para que se interprete de una manera más clara. El primero es identificar qué causó el trauma, porque al conocer qué causó el trauma en las personas hace que sea más fácil tratarlo, porque muchas veces, como les decía en el audio número 6, se convierte en una reunión de una cantidad de traumas, inclusive de las personas que a veces no han superado y siguen en esa continuidad uno tras otro. Como pueden haber los traumas de infancia, como pueden ser traumas momentáneos, no de la infancia sino adquiridos por algún momento vivido, algún evento, alguna circunstancia acontecida de momento prácticamente. Pero cuando se reúnen todos los de la infancia más los que se viven después, entonces hay que tratarlos de una manera diferente. Por eso es importante identificar qué es lo que causó el trauma. Digamos que es el primer paso para saber cómo superar ese trauma. ¿Cómo se identifica ese trauma? Haciéndole preguntas a la persona que está presentando comportamientos o conductas fuera de orden, digamos así, o que sus comportamientos están dando indicios que no se está mostrando la misma persona que es o la que se conoce, o que está presentando altas y bajas en su comportamiento. Entonces, como los otros indicios que les hablaba en el audio número 7, en el audio número 6. Por eso es importante tomar nota de todo lo que se va diciendo en cada audio para que así se pueda llevar un mejor proceso. ¿Por qué estoy compartiéndoles todos estos audios? Viendo la necesidad en las personas que requieren ayuda pero que no son tratadas. Como también les hablaba en el audio número 6, que las personas no son tratadas porque muchas veces sienten el miedo, sienten, digamos, ese temor a acudir al tipo de ayudas que requieren porque se encierran en sí mismos y no se permiten ser ayudados. Tal vez sea por razones, como ya decía, de sentirse rechazados, de sentir vergüenza por ir a exponer esas situaciones, o porque muchas veces ven que no encuentran la confianza que necesitan en las personas que les pueden ayudar. Entonces, en estos casos, las personas pueden recibir esa autoayuda en momentos
que lo requieran de manera urgente y pronta para superar estos traumas. Como les decía, hay personas que le dan continuidad inclusive por años a guardar eso en sus mentes y en sus corazones durante mucho tiempo, que hace que sigan perjudicándose su vivir. Entonces, al identificar claramente, al hacerle preguntas a las personas de cómo se sienten, de explorar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, se puede ir identificando claramente lo que le puede estar sucediendo a la persona, ¿no? Pero estableciéndolo de una manera dialogada, no de una manera presionada ni manipulada, ¿cierto? Sino de una manera dialogada, de establecer un diálogo sano, saludable, que ayude a comunicarse de manera correcta con la persona que necesita ayuda. Bueno, eso por un lado. La primera parte, como les comento. La segunda parte, que les había dicho en el audio número 6, tenía que ver con cómo convivir con los traumas, y de esta pues tiene que ver primeramente con en ese convivir con ese trauma. Primeramente, cuando ya se sabe que existe un trauma, es alejarse primero que todo de ese lugar, de ese momento o de esa persona o de ese espacio que causó ese trauma. ¿Y hasta cuándo? Hasta superarlo. Porque si bien es cierto, los traumas se pueden superar, obviamente mientras esté enfrente de ese momento, de esa persona o de ese espacio, pues difícilmente será superarlo, porque mentalmente se necesita llevar un proceso, ¿cierto? Y hasta liberarse de todo ese trauma, mediante ese proceso que se lleva, pues se puede decir que la persona ya está lista para enfrentarse en cualquier momento similar, o la persona o el espacio o el lugar donde adquirió ese trauma, ¿no? Otra forma también, digámoslo así, de convivir con ese trauma de las personas, digamos en la persona, es impulsar a superar los traumas y no a consentirlos, porque un trauma es como una enfermedad física que siempre se compara, y ya les había hablado en el audio número 6, que se compara un trauma o una herida emocional, ¿cierto?, con relación a una herida física, que todo esto conlleva un proceso de sanidad. Pero el primer paso para superar ese trauma es impulsar, es decir, impulsar a la persona que está con el trauma, ¿cierto? O la persona que convive con esta persona y sabe que tiene ese trauma, debe impulsarla a superar ese trauma, más no a consentirlo. Porque si se compara con una enfermedad física, seguramente se dice: ¿quién quiere estar enfermo? Seguramente que todas las personas van a decir: nadie, porque ¿quién quiere estar postrado por una enfermedad? Creo que nadie, ¿verdad? Entonces, de tal manera, debe de impulsarse a superar ese trauma, dando el primer paso, de decir que se quiere despojar de ese trauma, ¿no? Que no quiere seguir con eso ahí. Otro más es reconocer el trauma. Pero reconocer el trauma no es un indicador de aceptarlo, sino que al reconocerlo es necesario, ¿para qué? Para poderlo expulsar de su vida, expulsarlo de su mente, expulsarlo de su corazón, de su alma, y ser completamente libre. Eso en cuanto al poder reconocer ese trauma, ¿no?
Bueno, otra más con relación a cómo convivir con los traumas o con las personas traumadas es no sobreproteja a la persona con traumas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se identifica qué trauma tiene, no le va a sobreproteger más sobre esa situación, porque eso hace que le afirme más ese trauma y no que lo ayude a superar. Entonces, en ese caso, las personas interesadas en ayudar a las otras personas que vean con traumas o que tengan que convivir con ellas, tienen que ofrecerle calidad de tiempo y no cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la persona manipula con ese trauma, ¿cierto? Aquella que es traumada manipula con ese trauma para que esté todo el tiempo ahí sobre esa persona, ¿sí? Absorbiéndole el tiempo a la persona que le esté ayudando o la que le esté apoyando en esta situación. Por eso es importante dedicarles más bien calidad de tiempo, que esa calidad de tiempo que le dedique sea para apoyarla en esos pasos que va dando para superar sus traumas, más no que se cree una dependencia de la otra persona para no poder superarlos. Otra forma también es no socialices o dialogues con la persona si está estresada o estás estresado, es decir, la persona afectada o la persona con el trauma, si se encuentra estresada, o la persona que la apoya y que dialoga con ella y que comparte con ella, con esta persona para ayudarla, no debe estar estresada para socializar con ella porque le causa más afectación. Es decir, si ve a la persona alterada, no la provoque más. Y si obviamente la persona que él dialoga con ella va a dialogar con la persona traumada y está estresada, tampoco vaya a transmitirle o a llevarle ese estrés a la otra persona, ¿no? Bueno. Otra más es que las personas con traumas deben darle prioridad a las relaciones familiares y sociales. Es decir, no es bueno que la persona se encierre en sí misma a pensar en su trauma, en su problema, en su situación y alimentar esa situación dolorosa, sino que necesita establecer relaciones familiares como un buen vínculo para socializar, pero obviamente entendiendo que esas relaciones familiares o sociales sean con personas que estén también saludables mentalmente, porque si se va a relacionar con otras personas que están iguales de traumadas o peor de traumadas, pues obviamente se va a afectar es más, ¿no? Si se va a ir a socializar con una persona que tiene un trauma 3 veces más que la otra, pues imagínese a dónde se va a encontrar la solución, ¿cierto? Va a salir, ahí sí como dice, va a salir más traumada de lo que estaba al dialogar o establecer una relación, porque quizás dirán, no, se va a sentir identificada con una situación similar que también se traumó con cierta cosa, ¿cierto? O con cierto evento o cierta situación, pero resulta que si no, la otra no tiene el apoyo necesario para mostrar que ya salió de esa situación o que la superó, pues obviamente va a afectar a la otra persona, ¿no? Más bien sí es socializar y dialogar con aquellas personas que quizás tuvieron esa misma situación, pero que ya la superaron. ¿Para qué? Para mostrarle es posible superar esta situación, ¿no? Que es distinto. Pero es bueno que tenga relaciones sociales y familiares y no quedarse encerrada en el círculo de el sí mismo o en sí misma. Bueno. Otra más es si sus comportamientos representan una amenaza para los demás y para sí mismo, háblele fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la persona que tiene un trauma y la otra está reaccionando, ¿cierto? De una manera
o sea, esa persona traumada reacciona de una manera que se va a afectar a sí misma, ¿sí? Con sus palabras o con lo que está pensando o con las acciones que piensa tomar, o para afectar a otros o afectarse a sí misma. Entonces la persona de apoyo que tenga ahí a su lado tiene que hablarle fuerte y no suave cuando se encuentre en esa condición o en esa situación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si está tomando como actitudes que, que le hace daño a otros con palabras o, ¿cierto? Entonces no hay que decirle, ay, ven, pobrecita, no, no te pongas así, mira esto, mira lo otro. No, no hay que hablarle suavemente porque eso hace que la persona pueda llegar a manipular a la otra para seguir actuando de esa manera. Más bien, hay que hablarle fuertecito e indicarle que no debe tomar ese tipo de acciones o ese tipo de palabras, ¿sí? Si sus comportamientos, como ya dije, representan una amenaza para los demás o para sí mismos. Cuando tomen acciones o comportamientos o conductas que estén afectando a otros o que vayan a afectar a otros más bien. Bueno, eso por ese lado. Ahora, el tercero, la parte 3, es ¿debo aceptar el trauma? Es la pregunta que muchos se hacen cuando ven el trauma o están viviendo un trauma o ven el trauma en otros. Se preguntan si la persona debe aceptar el trauma. Como les decía ya, reconocer el trauma no indica que lo tenga que aceptar. Simplemente debe de reconocerlo, pero no para que se quede ahí amañadito ese trauma, ¿no? Entonces no se debe aceptar el trauma. Se debe reconocer o identificar la situación que causó el trauma, pero no aceptarlo de tenerlo ahí. Porque como ya les decía, un trauma es como una enfermedad física. Pero saber que se tiene no implica aceptar que se quede ahí para siempre. Es más bien identificarlo para qué, para permitirse que se sea tratado ese trauma y ayudarse para superarlo. Y así poder controlar su vida, su vivir y no estar esclavo de ese trauma, porque muchas veces las personas ya viven esclavas de todos esos traumas que han adquirido y todo funciona, su vivir se maneja es bajo esa situación, ¿cierto? Entonces, cuando supera ese trauma, puede controlar su vida y puede experimentar una mejor manera de vivir y también a los que le rodean, porque obviamente ese trauma afecta a los que están en su entorno, no solamente al afectado, sino a los que están a su alrededor. Entonces, ¿qué se requiere? Liberarse de los traumas. ¿Por qué? Porque liberarse de los traumas permite enfrentarse a futuros eventos, momentos o situaciones que quizás puedan ser estresantes, pero que ya no le van a causar un nuevo trauma o ya no le van a afectar como le afectó el trauma que esté viviendo o que haya vivido y que aún conserve ahí en su mente. ¿Qué beneficios hay o un beneficio que se encuentra al liberarse de los traumas? Ayuda a aumentar la confianza en sí mismo y en sus capacidades. O sea, la persona que se libera de esos traumas puede mejorar su manera de vivir porque se tiene más confianza para tomar decisiones, para vivir mejor y para reconocer sus capacidades y también sus limitantes. Una de las cosas que se debe tener en cuenta
para mejorar los traumas es cambiar de círculos sociales, es relacionarse con nuevas amistades y personas que le aporten cosas buenas para una buena salud mental y no que la hundan más en esa situación de ese trauma, ¿sí? Porque como decía, si se va a relacionar con otras personas que están más traumadas pero que no han sido tratadas, pues la van a traumar más, ¿cierto? O que le van a estar martillando sobre ese mismo tema y aunque lo haya superado, pues obviamente la persona no va a poder vivir tranquila, no va a poder tener su paz mental cuando esté rodeada de otras personas que le estén recordando todo el tiempo lo que le sucedió, lo que le aconteció, lo que vivió, lo que le causó no sé qué cosas y dale con la repetidera del tema de algo que ya la persona pudo haber dejado en su pasado, ¿cierto? O ya pudo haber superado y que le estén martillando, recordando sobre la misma situación, pues eso no le ayuda a mejorar, sino que le causa más bien molestia a la persona que ha experimentado ese tipo de traumas. Entonces, rodearse de amistades o de personas que no tengan que ver con esas situaciones vividas o que obviamente no utilicen esas cosas para dañar a la otra persona, ¿verdad? Otra pregunta que se hacen las personas también es ¿cuánto tiempo dura un trauma emocional? Un trauma emocional que puede ser por la pérdida de algo material, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un ser querido, puede durar menos de un año. Así es de que las personas que estén con esos traumas de hace mucho tiempo atrás y lleven años en esa situación o recordando esos traumas o recordando esas situaciones o esos eventos o aún sabiendo que eso ha sido algo traumático pero no ha querido superarlo, entonces ya es cuestión de la persona que no quiere dejar eso y no porque no se pueda superar, que es diferente, ¿no? Ya es personas también que utilizan esto para manipular a otros o para hacerles daño a otros o para aprovecharse de esa situación o de ese momento que tuvieron. ¿Para qué? Para dañar a las personas de su entorno y aprovecharse de eso, entonces ya se convierten en personas manipuladoras con esta situación, ¿no? Entonces también hay que ser cuidadosos con eso. Bueno, algunos síntomas, hablando de en lo que se relaciona con los traumas, más específicamente en el trauma de la infancia, se encuentran los síntomas de el hermetismo, el aislamiento, la dificultad para relacionarse con otros y el temor a los otros. Es decir, una persona que ha tenido traumas en su infancia presenta estos síntomas ya en la etapa adulta o en la etapa juvenil, ¿sí? Como les compartía en el audio número 6, que hablaba de cuando los jóvenes se van a vincularse, a socializar con otros porque han tenido traumas en su infancia, ¿sí? Pero ya cuando salen a socializar o a relacionarse con otros, presentan esa timidez, ese miedo o le tienen miedo a los mismos del grupo que forman y mucho más si los otros los amenazan, los amedrantan y mucho más si los otros se ponen a contarles que han vivido X y Y situaciones y como les decía en el audio número 6 no hay que contarles sus traumas de infancia a sus amistades, entre comillas amistades que los ayudan es a hundir más, que están en un medio donde provocan vicios, donde provocan desórdenes y ese tipo de cosas, porque estos no les van a ayudar a mejorar sus traumas, sino los van a perjudicar, ¿cierto? Porque al ver los que presentan esas situaciones,
los van a tomar como mentes débiles para poderlos manipular, para poderlos chantajear, para poderlos amenazar cuando se encuentran en situaciones aún mayores, más difíciles, y les van a causar más daño del que puedan tener. Entonces, si tienen esa dificultad para relacionarse con otros y al enfrentarse con unos que los quieren manejar, pues obviamente los van a poder manipular fácilmente. Y es ahí el problema y el cuidado que hay que tener en los jóvenes, en los niños, en mirar con quién están estableciendo relaciones de amistad, con quienes los dejan socializar, ¿cierto? Y por eso es tan importante dialogar, comunicarse con los hijos, los padres con los hijos, para que no presenten estos síntomas de hermetismo, de aislamiento, del no diálogo, del no comunicarse con sus padres, sino que siempre los tengan cerca para dialogarles, siempre les tengan en amistad, siempre les tengan la confianza de contarles las cosas y las situaciones y los eventos que puedan estar viviendo a diario. Porque el diálogo con los hijos no debe ser cada 8 días, cada 15 días, cada mes, cada año, cada vez que pueden sacar una hora de su tiempo para sus hijos, sino debe ser a diario. Pueden socializar o compartir a la hora de las comidas, pueden compartir en un evento pequeño, en una salida recreativa, pueden conversar así sea por el teléfono. Hoy los medios de comunicación que se encuentran con tanta modernidad, la tecnología le puede servir es para eso, para dialogar con sus hijos, para hacer una videollamada, para tener una comunicación clara y asertiva, de saber cómo se encuentran, de saber cómo están, ¿cierto? En todos los aspectos y de estar dialogando con ellos en cómo están en su parte emocional, en su parte, digamos, del estudio, de todo lo que ellos necesitan, tener la confianza y la ayuda en su crecimiento y en su desarrollo como personas. Entonces, eso en cuanto a esa relación de padres e hijos que es tan importante, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos esas situaciones que se presentan a diario con ellos no provoquen que el aislamiento y que la falta de comunicación se conviertan en un trauma para ellos, porque hayan tenido que vivir eventos que los padres desconocen, ¿no? Bueno, y ahora voy a hablarles de lo que tiene que ver con las emociones. Lo que tiene que ver con las emociones. ¿Qué tiene que ver las emociones? Encontramos emociones de felicidad, de tristeza, ira y hasta asco. Esas son emociones. Esas emociones duran máximo 25 minutos. ¿Por qué les hablo de las emociones? Porque es lo que hay que aprender a controlar cuando ocurren los traumas. Los traumas afectan las emociones, ¿no? Entonces, hay personas que aprenden ya a controlar eso y eso les ayuda, como decía, para que cuando vengan eventos similares no vayan a estresarse, no vayan a descontrolarse, sino que aprendan a manejar las situaciones en los momentos en que acontezcan. Entonces, cuando alguien quiere expresar algo o expresar su felicidad, tiene que aprender a controlar también hasta cómo expresa su felicidad, cómo expresa su tristeza, cómo expresa los momentos de ira y hasta de asco que le producen ciertas cosas, ¿sí? Porque dice que esto dura máximo 25 minutos. En ese lapso de esos 25 minutos tienen que aprender a controlar todas estas cosas, estas emociones. ¿Para qué? Para no tomar reacciones, ¿cierto? Que vayan a perjudicar a otras personas.
¿Por qué? Porque si se toman esas reacciones inesperadas, porque las personas no saben controlar esto, entonces hace que más bien le cause daño a otros. Eso sucede cuando no se manejan bien las emociones, ¿no? Entonces es algo súper importante aprender a manejar esas emociones y así evitar ocasiones más traumáticas. Bueno, les venía hablando de lo que tiene que ver con los traumas de infancia, ¿cierto? Y qué es lo que produce también un trauma infantil. Produce cambios de humor y menor control de sí mismos. Entonces por eso les estoy hablando de las emociones, porque cuando hay traumas infantiles, entonces las personas presentan luego unos cambios de humor bruscos, repentinos, diferentes, que puede pasar de un estado de felicidad ligeramente a un estado de tristeza. Entonces dice, pero ¿cómo así si ahorita estaba súper feliz y ahora está llorando? Pero ¿cómo así si ahorita estaba súper alegre y ahora está por allá pensando en no sé qué cosa que le causó tristeza? Entonces se dejan afectar fácilmente por cosas que ven o escuchan momentáneas y ya en ese momento baja su estado de ánimo con ligereza. ¿Mm? Entonces eso tiene que ver con traumas infantiles. Y como les decía, lo de las emociones, que entonces las personas tienen menos control de sí mismos, entonces actúan o toman una reacción inesperada de, ira en algún momento que no se justifica para airarse, ¿no? Entonces por eso es importante aprender a controlar las emociones. Otra pregunta que también suelen hacerse las personas es si la infancia mal vivida afecta las relaciones de pareja. Porque así, obviamente, se debe tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para que cada persona cuando piense unirse con otra, formar una relación de pareja, siempre debe pensar en que debe estar con una mente sana, con no solamente mirar la figura física de la persona y decir, wow, qué atractiva, qué hermosa, qué, mejor dicho, le llegó al alma esa figura física, no. O sea, también es importante mirar, como decían por ahí, no es tan importante la cajita y la decoración como lo es tan importante lo que lleva adentro. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de su mente y su corazón realmente es lo más significativo para poder sobrellevar una buena relación de pareja. Entonces, cuando dos seres se juntan dos personas que vienen de mundos diferentes, de vivencias diferentes, de experiencias diferentes, ¿cierto? De infancias distintas, de familias distintas y una cantidad de cosas que se unen, ¿cierto? De tal manera, por eso, si hay una infancia mal vivida o cualquier cosa, por pequeña que parezca, un pequeño detalle de algo que se pasó mal, que se tuvo algún trauma o a un desconocido, un trauma desconocido, ¿sí? Pero que produce ciertos comportamientos, entonces obviamente que va a afectar una relación de pareja. Por eso cada persona de manera individual es básico, es importante, es fundamental, además de conocerse, ¿cierto? Como personas, deben de mirar si ya sus almas, sus corazones, sus mentes se han liberado de los yugos, de las presiones, de los traumas, de cualquier cosa que haya afectado su mente o su corazón, ¿cierto? Y que esté guardando ahí esto. ¿Por qué? Porque eso crea patrones de conducta que van a afectar la convivencia de las personas como pareja y los roles familiares que vaya a desempeñar. Y no solamente se va a afectar ahí en esos roles familiares, sino con las amistades o en su parte laboral.
¿Por qué? Porque obviamente que las personas que han tenido una infancia mal vivida y que hay cosas que no han superado, empiezan a activar en esa relación de pareja todos los roles, llegan a su mente los roles que tuvieron sus padres, su padre o su madre, para imitar o copiar o revivir o volver a hacer ese, a repetir ese rol de cómo es su padre o cómo es su madre, para hacer una historia vinculando ese tipo de cosas, una historia de vida con otra persona, ¿verdad? Entonces por eso las mentes, los corazones, las almas, el ser como tal debe estar limpio y libre, además de que debe estar limpio y libre de quizás una infancia mal vivida, o quizás si no tuvo una infancia mal vivida, tuvo una infancia súper bonita y no tiene traumas en esa área, digamos, o en ese aspecto o en esa etapa. Pero si tuvo un trauma frente a relaciones, eh, relaciones sentimentales, digamos, con otras parejas, ¿cierto? O traumas laborales, o tuvo cualquier tipo de trauma que pudo haber tenido, ¿cierto? No solamente lo que tiene que ver con la infancia, sino con amistades laborales, de familia, sentimentales, con otras parejas, como ya decía. Entonces, si no se ha liberado de esos yugos, le diría yo, ataduras, o todo esto que le causó esos traumas a la persona, de una u otra manera, es complicado que se vaya a unir con otra persona estando así su salud mental. Porque como les decía, no es tan importante la salud física, porque esas se complementan, sino que también es importante la salud mental, ¿cierto? Ambas son importantes, pero ambas deben estar saludables. Porque obviamente quien está bien en su salud mental, junto con su salud espiritual también, pues más fácilmente va a estar saludable físicamente, ¿no? Todo es un conjunto y está unido. Porque si comes bien, te alimentas bien, pues físicamente estás bien, ¿cierto? Pero si mentalmente también estás con buenos pensamientos, buenas ideas y cosas saludables, pues obviamente vas a tener una buena salud mental. Y así, pues es todo, ¿no? Entonces por eso hay que sanar todo desde el principio. Ahora, les compartía en el audio número 6 que los traumas de la infancia eran situaciones estresantes, ¿cierto? O les hablaba más bien de cómo se podían presentar o cuál era el origen de esos traumas. Y pues obviamente les decía que son situaciones estresantes que ponen en riesgo la salud mental o física de la persona, y les describía alguno de ellos, como como es el abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual, ¿cierto? La negligencia, el abandono, y el maltrato psicológico o físico. Porque pues obviamente pensar en que solamente maltrato es dar golpes o ese tipo de cosas que sean visibles, eso no solamente es lo que causa traumas, sino también el abuso emocional, ¿sí? ¿Qué es el abuso emocional? Un ejemplo: abuso emocional es cuando una persona, por ejemplo, sabe o te ve en una situación que te encuentras triste o pasando una situación difícil, y aprovecha esta situación para causarte más dolor, o para supuestamente ayudarte a evitar ese dolor o esa situación difícil, aprovechándose de la situación que tú estás pasando en ese momento, ¿cierto? Para hacerte daño de otra manera, obviamente. Entonces ese abuso emocional obviamente
en el caso que sucede en situaciones no solamente de la infancia, sino ya en la parte de los jóvenes y también de los adultos, cuando hay personas que utilizan ese abuso emocional para dañar a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen a través de ese abuso emocional? Ven que la persona está pasando una situación difícil y se siente débil, se siente defraudada, decepcionada, desilusionada, ¿cierto? ¿Y qué hace la persona que tiene esa manera de maltratar a otras con abuso emocional? Entonces son individuos que empiezan a descalificar a la persona, a humillarla, a discriminarla, a querer someterla solamente a su voluntad, ¿sí? A verla como subordinada ahí, que solo la mandan, le dan órdenes, ¿sí? Para afectar su dignidad, para por debajearla, para dañarle su autoestima y su integridad psíquica y moral. ¿Mm? Entonces, de eso se trata el abuso emocional. Por esta razón, obviamente, es que la persona tiene que identificar cuando hay un maltratador psicológico, porque esto tiene que ver con maltrato también. Como les decía, no solamente es de la parte física, sino del abuso emocional. Y así también se encuentra ¿el qué? El riesgo de la salud mental, cuando también hay la parte del maltrato físico, que ya se entiende pues que son golpes y otras formas de agredir a la persona, como también el abuso sexual, que no solamente se da en niños o en jóvenes, sino también en adultos, inclusive en parejas, ¿sí? Cuando abusan de la decisión, de la voluntad de la persona en el área sexual, ¿no? Otra condición también de esas situaciones que vienen desde traumas de la infancia, que son personas traumadas que utilizan todo esto hacia otras personas para dañarlas. Por eso digo que cuando traen sus traumas a esas relaciones de la parte adulta, vienen con todos estos componentes. ¿Mm? Se encuentra también la parte de la negligencia. La negligencia por parte de quién? La negligencia por parte de los padres cuando abandonan a sus hijos, ¿cierto? Y se entiende por negligencia y abandono es el descuido, ¿sí? O la omisión en la realización de determinadas atenciones que requieren los niños o los jóvenes, para dejarlos ahí al desamparo de otras personas o de nadie. O sea, es decir, no le brindan la ayuda que necesitan en ciertos momentos. Falta de cuidado sobre los niños y las niñas o los jóvenes. Entonces, por eso es tan importante que los padres, o cuando se une una pareja y vayan a tener hijos, tengan una buena salud mental, para de esa manera también saber tratar a los hijos y poderlos criar también con una buena salud mental. Es decir, cuando los padres ven que los hijos están teniendo comportamientos inadecuados y no les corrigen, eso es negligencia, ¿no? Que los dejan o que hagan lo que quieran, lo que se les antoje, no les pongan límites, no les pongan normas, no les pongan, digamos, no le establezcan puntos de respeto, de obediencia, ¿sí?
para actuar, para tratar a otros, pues obviamente que eso se llama negligencia, ¿no? Negligencia emocional. O prestarle atención a los sentimientos de los niños también, que si los niños están en un momento de tristeza, de rabia, de un momento que se sienten mal, hay que prestarles atención y el cuidado necesario para que no se conviertan en seres así. Como les decía, no es una forma de amarlos, sobreprotegerlos, sino una forma de amarlos es prestarle atención. Bueno, eso en cuanto a decir lo que provoca los traumas en la infancia. O abandonar a los hijos también, ¿sí? A dejarlos ahí alejados de los padres o descuidarlos y no prestarles la atención o el cuidado que necesitan en determinados momentos. Que entonces, ¿qué produce todo esto? Que ellos se sientan aislados, rechazados, discriminados, ¿cierto? Y empiezan a alimentar esos pensamientos de rechazo, de abandono desde la niñez. Otra más es el maltrato psicológico y físico. Obviamente las situaciones de rechazo, de desprecio, de humillación que muchas veces tienen los padres hacia los hijos por medio de palabras, ¿sí? Por medio de palabras que los hacen sentir obviamente menospreciados, que les bajan su autoestima y que obviamente les va a dañar para más adelante. Entonces el maltrato psicológico también es otra cosa que produce traumas en la infancia, porque cuando se está agrediendo a los niños o a las niñas con comportamientos obviamente o conductas que los dañan, ya sean físicos o verbales, van a estar afectando su estabilidad emocional, ¿sí? Y como les decía, si sufren esa baja autoestima o los hacen sentir culpables de todo lo que hacen o inclusive de lo que ellos mismos realizan y los culpan de todo, entonces se van a sentir oprimidos y afectados en su parte mental. Entonces, por eso hay que ayudarles en todas estas formas a los niños para no maltratarlos verbalmente, psicológicamente, obviamente que no sean afectados y obviamente pues físicamente no se requiere de golpes, ¿cierto? De golpes que les dañen para que aprendan algo. Porque muchas veces, como ya decía, repiten las conductas de decir, no, es que como mis padres a mí me trataron de tal manera, pues a mis hijos también los tengo que tratar así porque yo soy el que soy hoy día porque a mí me trataron fue a punta de golpes y si no, no hubiese sido el que soy. O sea, dependiendo, porque todas las personas no son iguales, todas las personas no reaccionan de la misma manera, todas las personas no pasan las mismas situaciones y entonces empiezan a relacionar esto y a justificar que como los padres les pegaron y que entonces por eso son buenas personas, entonces también hay que pegarles a los hijos para que también sean buenas personas. O sea, dependiendo, ¿no? Por eso digo, dependiendo el comportamiento y obviamente que le va a entrar más un buen consejo, pero también con un ejemplo que lo justifique, porque si le da un buen consejo o lo orienta y le habla y le dice a los hijos que ya le dijo todo lo que le tenía que decir, pero le da un mal ejemplo, entonces recuerden que los hijos no solamente miran lo que dicen, sino también lo que hacen. Entonces tiene que estar en línea
lo que se diga con lo que se haga. Porque cuando los padres son maltratadores, entonces obviamente van a tratar a sus hijos a punta de amenazas, de gritos, y no de normas, y no de diálogo, ¿sí? Para intimidarlos, para crearles miedo, y los hijos no deben tenerle miedo a los padres, ni a la madre ni al padre. Cuando digo padres me refiero a ambos, padres y madres, ¿no? Pero cuando se está formando un hijo desde pequeño, los padres deben demostrarle que son sus autoridades, más no que les tengan miedo, más no que los aíslen para que no les tengan la confianza y no dialoguen con ellos. Entonces no enseñarles ese tipo de cosas ni de manipulaciones con los hijos por medio del miedo, por medio de amedrantarlos, por medio de atemorizarlos, ¿sí? O de controlarlos de alguna manera, también con el dinero, o de chantajearlos con alguna cosa, sino más bien enseñarles normas, enseñarles disciplina, enseñarles hábitos, enseñarles valores y principios que los ayuden a valorarse, a tener una buena autoestima y a darles la importancia que se merecen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las personas maltratan, ¿cierto? Son personas que ni siquiera controlan sus propias emociones y por eso de tal manera tratan a los otros así. Bueno. De tal manera, analizando todo esto, que les hablaba de diferentes formas que se pueden presentar, ¿cierto? Que causan traumas en la infancia. Esto en cuanto a lo que tiene que ver como en la convivencia familiar, pero también hay que tener en cuenta las que se causan con los compañeros en el colegio, con las amistades, con la socialización, así sea de manera virtual. Hay que mirar las palabras que se utilizan entre los compañeros, entre las amistades, entre los profesores y los estudiantes, y así, porque pues obviamente hay que mirar ese tipo de comportamientos y palabras que se usen que no estén afectando su parte mental, ¿no? Bueno, eso relacionado con la infancia. Ahora me voy a hablar de cómo superar el abandono de la esposa, el esposo, de la novia o el novio, porque son otras cosas que también producen traumas, producen situaciones que crean depresiones y demás, ¿cierto? Y eso que estoy hablando solamente de situaciones podrían llamarse leves porque son familiares o porque son sentimentales, ¿sí? Porque no les he hablado de los traumas que conllevan los desastres, las cosas violentas, ¿cierto? Y las cosas más, digamos así, más amplias dentro del campo de lo que tiene que ver con los traumas. Entonces, ahora esta que les voy a compartir rápidamente tiene que ver con lo relacionado con el abandono de la esposa o el esposo, del novio o de la novia, como ya les decía, cómo superar este abandono. Primero, no alimentes los momentos vividos, hayan sido buenos o hayan sido malos, porque si ya no tienes ningún vínculo con esa persona, es mejor no alimentar esos momentos para no hacerte daño a ti mismo como persona o a ti misma. Entonces, primero, no alimentar esos momentos vividos, evitarlos, transformarlos. ¿Para qué? Para poder superar el dolor, porque si va a estar alimentando ese momento o ese sentimiento o ese recuerdo, ¿qué haces? Que eso va a provocar más dolor y eso ya es como decir maltratarse a sí mismo.
y decir, ay, recuerdo cuando no sé qué cosa, cuando me llevó a tal parte, cuando me dio no sé qué cosa, cuando me dijo no sé qué palabra. Y bueno, todos esos eventos, todos esos momentos, todas esas palabras, todas esas situaciones y recuerdos no se deben alimentar, ¿cierto? Como ya dije, deben ser transformados por otras cosas. Bueno, cuando superas esa historia, entonces puedes gestionar ese dolor que te causaba todas esas situaciones de esa historia ya pasada y vivida, ¿sí? Y de esa manera vas a poder estar listo para una mejor historia que ya vas a poder experimentar y vivir, que va a estar sana y estable. ¿Por qué? Porque cuando ya sanas tu alma, tu mente, tu corazón de todos esos malos recuerdos, malas vivencias, malas situaciones, malos momentos, ¿sí? Porque obviamente si pasas por ese estado en que te sentiste abandonado por alguien, entonces obviamente si abandonaste esa relación fue por algo, ¿no? No fue que la abandonaste porque obviamente era la mejor relación, sino porque era algo que no era saludable para tu vivir de una u otra manera, ¿no? Entonces, al estar listo para esa mejor historia sana y estable es porque ya adquiriste la estabilidad necesaria y la sanidad necesaria para comenzar una nueva historia. Bueno, eso es lo que tiene que ver con cuando las personas se sienten abandonadas por el esposo, la esposa, el novio, la novia, ¿no? Bueno, les estoy dando como una especie de tips muy pequeños de cada cosa porque eso es un tema supremamente complejo, ¿no? Para poder como tener en cuenta estas cosas. Ahora en lo que tiene que ver con cuando los hijos son abandonados por el padre o la madre, o cuando está esa ausencia de una figura paterna o materna, porque pues muchas veces no es solo porque el abandono o porque se aislaron o porque se tuvieron que separar o porque tuvieron que vivir situaciones distintas, ¿sí? Dependiendo los hechos, sino también cuando los padres no están ahí o las madres no están ahí por diversas situaciones. Entonces esos hijos necesitan apoyarse en alguien o en algo, pero en lo primero que deben apoyarse, primero, darle el primer lugar es a Dios, ¿sí? Y después en alguien que les escuche, les motive y sea un buen ejemplo. Entonces ahí es cuando hay que ser cuidadosos porque obviamente al ellos sentirse solos y necesitar de la figura, ejemplo, de un padre o de una madre, y empiezan a ver otro tipo de figuras, otro tipo de personas que pueden representar un padre o una madre, pero que no son buen ejemplo, pues obviamente les van a transmitir cosas que no son. Entonces por eso es importante que ellos siempre tengan claro una figura de una persona paterna o materna a la cual vean como un buen ejemplo. En el caso de que no tengan a sus padres de manera cercana o ya estén ausentes o no los tengan ahí, pero sobre todo eso, como ya les digo, apoyarse en ese alguien que es Dios y se refugien en él, porque eso hace que no se refugien en otras cosas que los van a conducir a caminos no indicados. Entonces siempre tienen que tener a alguien que los escuche. ¿Y quién es ese alguien que los escucha? Pues es Dios, ¿no? ¿A través de qué? A través de la oración. Que los motive, pues Dios también los puede motivar por medio de su palabra, mostrándoles la forma en que les puede ayudar para avanzar teniendo el amor del Padre. Un Padre que muestra un amor eterno, un Padre que lo llena todo, un Padre que si se refugian en Él, refugian su corazón, su mente, su alma, nunca se van a sentir vacíos, ni abandonados, ni tristes, ni decepcionados, ni desilusionados, ni rechazados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Padre los acepta, los ama, los escucha, los perdona, los levanta, los libera, los sana,
y todo lo que necesita un ser humano. Entonces, primero contar con ese amor del Padre y con su presencia en su corazón. Bueno, eso por un lado. El Padre Celestial no los va a avergonzar. Si tienen un complejo o si sienten vergüenza porque otros les hagan fieros con sus padres y les digan: yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, usted no tiene papá, usted no tiene mamá, mire usted cómo está, mire esto, mire lo otro. El Padre Celestial les ayuda a no sentir complejos ni vergüenzas porque el Padre Celestial lo llena todo, como ya les dije. Entonces, muchas veces algunos pueden tener sus padres físicos, digamos así, su padre o su madre físicamente, pero aún se sienten vacíos sus hijos. ¿Por qué? Porque no han llenado su alma, no han llenado su corazón de la buena presencia de Dios, que hace que no sientan ningún vacío y no acudan a otro tipo de refugios. Como ya les decía, no se refugien en malas amistades, en malas personas, no se refugien en vicios y ese tipo de cosas que no les van a servir para nada y no les van a edificar en su vivir. Entonces, por eso es importante que los niños, como ya les decía, aún desde el vientre de mamá, como les hablaba en el audio número 7, tengan una buena niñez, ¿cierto? Si no la han tenido, puedan sanarse desde su niñez. Si tuvieron emociones negativas, ¿cierto? Y aprendan a controlar sus emociones. ¿Cómo se pueden ayudar a sanar su niñez? Pensando en esas emociones negativas y al pensar en ellas, tomar la decisión de liberarse de esas emociones que tuvieron, que les causaban tristeza, dolor, amargura, rechazo, aislamiento, ¿cierto? Y que obviamente día tras día estorban en su mente cuando alguien habla del tema de la niñez, cuando alguien habla de algo bonito de su niñez y dicen: no, a mí me afectó tal cosa, tal otra y esto, y se empiezan a analizar. Entonces, cuando tu niñez ha sido sanada por Dios, obviamente ya nada de lo que toquen del tema de la niñez te va a afectar. Bueno, entonces de esa manera se pueden autoayudar a liberar y a sanar de esa niñez mal vivida, si fue mal vivida. Y si fue bien vivida, pues qué bendición, gracias a Dios. No tienen traumas, no tienen situaciones, sino digan: no, yo pasé una infancia muy feliz junto a mis padres, no tuve traumas, no tuve rechazos, tristeza, dolor, nada de ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos si la tuvo que vivir, bueno, no fue en su niñez, pero en su etapa de preadolescente, en su adolescencia, ¿cierto? O en su juventud tuvo que pasar esas situaciones de dolor o de trauma de alguna cosa, ¿cierto? Entonces se entiende que todos esos dolores, sea cual sea haya sido, ese dolor emocional duele más que el dolor físico, porque muchas veces dicen: ah, no, a mí nunca me pegaron, pero sí me dijeron estas palabras, pero sí me trataban de tal manera, pero sí me oprimían de tal manera, sí me menospreciaban, sí me dejaban solo en tal lugar, me abandonaban de tal manera, ¿cierto? Entonces esos son dolores emocionales y esos duelen más que los físicos. No quiero decir que qué bueno que los hayan golpeado porque eso no les dolió nada, o que les hayan hecho no sé qué cosa los padres o los familiares o los cuidadores, no, sino que obviamente el dolor que se lleva emocional duele más, como ya les decía. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el recuerdo del dolor físico se va debilitando a través del tiempo, más el dolor emocional se revive con un recuerdo. Como ya les decía, cuando alguien habla de la infancia, entonces: ay, sí, yo me acuerdo que a mí me dijeron tales palabras, yo me acuerdo que a mí me dijeron. Entonces yo me acuerdo indica que no has superado eso, porque si te acuerdas con dolor, obviamente dices, traes ese recuerdo a tu presente
y dices, no, eso me dolió tal cosa cuando me dijeron, cuando me hicieron, cuando, ¿sí? Y además de eso te causa eso alguna tristeza, entonces no has superado, no has sanado tu niño interior. El niño de tu infancia, hablo de esa niñez, niño o niña como haya sido, que ha causado ese dolor que no ha podido superar, ¿cierto? Entonces por eso les digo que el primer paso, como les hablaba en otro momento, es superar esos recuerdos, no traer a memoria esos recuerdos malos, digamos así, si no se han superado, o si los traes a memoria es para liberarte de ellos. ¿Mm? Si esos siguen estorbando en tu mente, los cambias, los transformas y ya no te va a doler el pensar en esas situaciones. ¿Mm? Bueno, entonces cada situación que se haya vivido en cada etapa de la vida y que haya provocado algún trauma, ¿cierto? Ha traído consigo ¿qué? Tristeza. Entonces, ¿cómo zafarse de esas tristezas? Primero hay que mirarte cómo te sientes, qué es lo que te causa esas tristezas, qué recuerdo o qué situación o qué momento te causa esas tristezas, ¿cierto? Y al conocer lo que te provoca esas emociones y conocer esas emociones, eso te va a ayudar a controlarte a ti mismo. Entonces no necesariamente vas a tener que tener una persona ahí al lado que te ayude a decirte, ay no, no estés triste por esto, ay no, deja eso a un lado, ah no, mira, haz tal cosa, ah no, mira, coge por acá, haz tal otra. No, porque ya cuando aprendes a controlarte a ti mismo y has superado esa tristeza, porque te ves a ti mismo y dices, no, esto lo puedo vencer, entonces el primer paso es reconocer que hay una situación que se necesita liberar. ¿Para qué? Para sanar, ¿no? Entonces una ayuda o autoayuda es pensar todo lo bueno que hay en ti y que puedes lograr y que eso es mayor a todo lo que te pudo haber causado mal o todo lo que te pudo haber causado la tristeza, el dolor, la decepción, el rechazo, la soledad, la angustia, la amargura, el dolor, ¿sí? Cuando piensas que en lo bueno y todo lo bueno que hay en ti y te empiezas a ver con tus cualidades, con tus virtudes, con tus talentos, con tus capacidades, con tus habilidades y todo lo que puedes lograr con ello. Bueno, eso en cuanto cuando se presentan las situaciones de que llegan esos recuerdos, esos momentos o todo eso, no dejarte de debilitar ni desequilibrar por esas situaciones. Entonces, cuando se te presenta un problema o algo que se relaciona con esas situaciones, ¿qué debes hacer? Pensar en soluciones más que en el problema. O sea, en el problema de momento que estés viendo ahí, en ese momento no hay que centrarse, y así en cualquier situación no hay que centrarse en el problema, sino pensar más bien en las posibles soluciones que puedes encontrar frente a cualquier problema. Es una gran ayuda. Luego, ¿qué viene? Que si ves que la solución no la puedes lograr por ti mismo, tienes que buscar apoyo. Entonces en ese caso es como cuando decía en el audio número 6, que es de valiente, es decir, el primer paso de reconocer, ¿cierto? Reconocer que se necesita ayuda y decir, necesito el apoyo de alguien para esta situación, para este problema, ¿sí? En el caso de cuando es lo relacionado con la salud mental, obviamente, como ya decía, de un psicólogo, de un psiquiatra, pero sobre todo de una ayuda espiritual también para que le apoye en la parte no solo emocional, sino también en la parte, digamos, de su mente, de sus pensamientos, de lo que haya en su alma, que también necesita liberar. Cuando se relaciona de todo lo que estoy hablando con relación a los traumas, ¿no? Pero también influye lo que tiene que ver con cualquier problemática que se vuelve inmanejable, que ves que ya ahí como que no encuentro ayuda o no veo el apoyo, entonces hay que mirar de qué manera
se obtiene el apoyo de una u otra forma cuando no te brindan el apoyo necesario para resolver ciertas situaciones. Hoy día dicen las personas en quién confiar, con todo lo que se va viendo, buscando la forma de que pierda la confianza en todo el mundo, en las instituciones, en las personas y en todo lo que hay a tu alrededor, que se pierda toda esa confianza. Entonces, ¿en quién confiar primero? En Dios. Acudes a Él, te acercas a Él, le pides su consejo, su ayuda, hablas con Él, lees la Biblia, buscas su palabra y ahí encuentras alguna orientación que te sirve para saber qué hacer en determinados momentos. Otra cosa es mejorar tu ánimo. Porque mejorar tu ánimo, estoy hablando de cómo zafarse la tristeza, ¿no? Pero también de medio de esa tristeza, en medio de todas las problemáticas, además de los traumas, ¿no? Entonces, mejorar tu ánimo, pero ¿cómo mejorar tu ánimo? Si estás triste, si solo piensas en momentos de tristeza, de dolor, de todo lo que acontece o de lo que te aconteció y que entonces por qué otra vez y por qué esta situación aquí y por qué está por allá y por qué te provocan ciertas cosas por un lado por el otro para ponerte mal otra vez, para dañarte tu ánimo, para amargarte el día, el tiempo, el momento, el rato, la vida. Entonces, ¿qué haces? Te llenas de Dios, porque es la única forma en que tú encuentras cómo animarte. Porque si en ese momento no tienes cerca de ti a alguien físico que te apoye, que te anime, que te aliente, ¿cierto? Y hay otros a tu alrededor que están buscando la forma de amargarte, de dañarte, de afectarte, ¿cierto? De entristecerte, de hacerte pensar otras cosas distintas a lo que realmente Dios no está diciendo para ti. Entonces tú acudes al mejor, al mayor, al que te está escuchando, al que te está viendo y al que realmente conoce todas tus situaciones, y allí mejoras tu ánimo con la oración, con el diálogo con tu Padre, con tu Creador y, como ya les decía, con su palabra. Bueno, eso en cuanto a cómo zafarse de la tristeza. Porque al zafarse de todas esas tristezas te empiezas a llenar de paz, de gozo, de amor, y eso no lo dice sino la palabra. Los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Que nos habla de que si te llenas de su amor, de su gozo, de su paz, pues tu alma está tranquila, como lo está tu mente también cuando tu mente está llena de palabra de Dios y de presencia de Dios. Bueno, ahora lo que tiene que ver con los síntomas de la depresión. Porque cada uno de esos traumas o cosas que les he mencionado, mientras no se traten esos traumas y no se lleven unos buenos procesos para superarlos, las personas empiezan a tener síntomas de depresión. ¿Cuáles son? Tristeza frecuente, ansiedad, un vacío persistente, pérdida de interés en actividades que antes les producían alegría, desaliento o desánimo, pérdida del apetito, y obviamente si pierde el apetito pues va a perder peso, o aumento de peso, y eso significa pues que ha aumentado su apetito. ¿Por qué? Porque cuando la persona está teniendo estas crisis de ansiedad, ¿cierto? Eso le provoca el querer comer más o el dejar de comer. Entonces no siempre una persona que esté súper delgada indica que cómo hace ejercicio y qué saludable es, sino también hay indicadores de que está teniendo alguna ansiedad o alguna depresión, ¿no? Lo mismo que cuando la persona ha aumentado de peso, no es que esté tan saludable que la veas de repente con un aumento de peso excesivo, eso también está relacionado que pudo haber tenido o tiene una depresión, ¿cierto? Y esa ansiedad le ha provocado el comer demasiado. En este caso, en los tiempos que hemos estado de la cuarentena, obviamente hay personas que se han llenado de depresión o de ansiedad o de tristeza o de este tipo de cosas y se han lanzado a
comer mucho o a dejar de comer, o han dejado de hacer ejercicio o han abandonado sus actividades de rutina de hacer algún tipo de deporte que frecuentaban hacerlo y se han llenado de otras cosas, y eso hace obviamente que produzca este tipo de situaciones. Entonces por eso las personas necesitan salir de sus estados de depresión, de sus ansiedades, y de retomar todas las situaciones de una manera más saludable, como les decía, para no dejarse controlar ni dominar por otras situaciones y aprender a manejarlas, ¿no? Bueno, les decía que la depresión presenta esos síntomas ya mencionados, como también produce irritabilidad, inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, falta de decisión, insomnio o somnolencia. Y obviamente pues con todo esto que les menciono, cada uno debe saber en qué se siente identificado o si conocen a alguien que está presentando estas situaciones. Bueno, por ejemplo, el insomnio o la somnolencia, en el caso de que la persona se deshabituó de todas sus rutinas que traía, y obviamente le puede provocar insomnio, ¿no? Como ya decía, o también somnolencia porque pues ya está cargándose con muchas cosas de las que había dejado, y el retomar nuevas situaciones o nuevas cosas pues obviamente hace que le cause cansancio. Entonces no se puede confundir tampoco que una persona esté cansada o que tenga que estar hasta tarde haciendo ciertas cosas, que es diferente a que ya frecuentemente presenta ese insomnio, que aún acostándose no pueda dormir, ¿sí? O también tenga exceso de sueño. Bueno, eso en cuanto a los síntomas que les hablaba de cómo se presenta una depresión, para identificarlos, ¿no? Bueno, otra más que les venía hablando aquí es lo que tiene que ver con las rupturas amorosas. Porque por ese tiempo, obviamente han habido rupturas amorosas por la cuestión de la cuarentena, que las personas no supieron manejar sus situaciones, sus vivencias, sus momentos, la crisis económica, todo lo que se haya podido presentar, y se dejaron vencer por todas estas situaciones y acontecieron rupturas amorosas. Entonces hay que entrar a analizar qué fue lo que sucedió en cada caso particular para saber si esas relaciones amorosas se vuelven a rehacer o definitivamente no tienen vuelta atrás, ¿no? Porque quizás algunas acontecieron porque ya venían de atrás, para no echarle la culpa a la cuarentena, o quizás otras ya acontecieron por causa de la cuarentena, ¿no? Entonces también hay que analizar ese tipo de cosas, que ese momento que se está viviendo o que se vivió a nivel del mundo y que provocó tantas desfases y situaciones y cosas pues desagradables, también sean momentos para decir cómo el ser humano necesita reflexionar frente a todas las situaciones y fortalecerse para no dejarse derribar por esos momentos, ¿no? Entonces, cuando las personas han vivido las rupturas amorosas, ¿qué pueden hacer? Tienen que disfrutar de su independencia, porque al estar de manera independiente ya no están como pareja. Entonces aprendan a conocerse y a ver qué les sucede o por qué razón les acontecen esas rupturas amorosas, pero no quedarse en el mar de las lágrimas y del sufrimiento y del dolor, porque eso no les va a conducir a mejorar su vida ni su estado emocional, ¿no? Entonces hay como estos punticos que les quiero sugerir. Es: no intentes recuperar un amor perdido. O sea, que diga esto no significa que no vayas a recuperar un amor perdido, pero es que hay unos que ya de verdad se pasan al extremo a creer que van a recuperar a una persona que ya está por allá con otra pareja y hasta con otros hijos, y pasan los años y creen que aún la persona lo está esperando allá en la puerta de la casa. O sea, esos son unos comportamientos que necesitan ayuda, ¿no?
Una cosa es tener una ruptura amorosa con una pareja de momento que llevaban meses o quizás años, ¿cierto? Pero aún las personas conservan la esperanza de volver con la otra persona, pero ya otra persona que diga, aún sigo con la esperanza de volver con cierta persona, aunque ya tenga por allá hijos y hasta esté casada, quizás algún día se acuerde de mí o quizás abandone al marido o a la mujer y vuelva conmigo. Bueno, eso de entre 1000 casos uno diría, ¿cierto? O situaciones así en las cuales que uno ha mirado que dice son actos milagrosos, pero eso serían unas condiciones pues ya muy extremas para decir que volvió con su primer amor, con el amor de su infancia, con el amor de su adolescencia, con el amor de no sé cuántos años atrás, ¿cierto? Son casos particulares. Pero en lo que me refiero aquí es no intentes recuperar un amor perdido, es con desesperación, porque ya hay personas extremadamente, como ya decía, tienen comportamientos o conductas que necesitan ser tratadas, porque ya buscan con desesperación otra persona a la cual le hicieron daño, que le causaron males, que la afectaron y aún así sueñan con volver con esa persona. O sea, son condiciones también salidas de lo, digamos, de lo normal del concepto de cada situación, ¿no? Porque eso también obviamente necesita un tratamiento mental, digamos así, una ayuda psicológica. Esas personas que ya se vuelven súper compulsivas, obsesivas y demás para estar detrás de otra persona que ya, o sea, en su corazón y en su mente, pues no les queda ni el más mínimo recuerdo y detalle, que no quiere saber de esa persona, ¿cierto? Que no la quiere volver a tener en su presente ni en su vivir, y pues que siga tras de la búsqueda de esto, o sea, buenas. Ahí sí como para reaccionar, ¿no? También otra, ni busques consuelo en brazos de otro ser. Esa es otra situación cuando las personas tienen rupturas amorosas que creen que la solución, como dice el dicho popular, que un clavo saca otro clavo. Eso no es cierto, porque un ser que no se ha recuperado mentalmente o sentimentalmente o emocionalmente, ir a buscar refugiarse en otra persona o en otro ser porque terminó una relación con otra persona, ¿cierto? Eso es hacerse más daño y hacerle daño también a otra persona. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que tenga de esa relación vivida, si no lo ha zafado de su mente y de su corazón, y va, digamos que a tratar de llenar ese espacio o ese vacío que le dejó la otra persona, vacío entre comillas, porque pues un ser es completo, y si ya siente un vacío de alguien, pues obviamente era con esa persona en una dependencia psicológica, más no en una relación integral, porque cuando una relación es integral no tiene una dependencia psicológica de alguien, sino que su relación es como decir un vínculo de algo en equipo, ¿cierto? Que se maneja más en equipo y no que tenga la dependencia psicológica de alguien, porque eso ya es algo que se está afectando mentalmente. Bueno, entonces otro tips más, llamémoslo así, cuando hay unas rupturas amorosas, es enumérate tus fortalezas. Comienza a mirarte cuán valioso, cuán valiosa eres, y mírate tus fortalezas y de qué manera puedes salir adelante con ellas. Deja de crear fantasías, o sea, las personas que se ponen a crear fantasías en venga a ver, me invento la manera, cómo le hago para que regrese conmigo, cómo le digo para que me acepte nuevamente, cómo la busco, qué le llevo, qué le doy, qué me invento para que crea que aún le sigo amando, o que sí le amo pero que la embarré, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empieza a crearse fantasías ilusorias sobre situaciones y momentos, como les decía, que ya no existen en la mente de la otra persona ni en el corazón de la otra persona. Entonces, realmente tiene que ser una persona que supere sus
sus pensamientos, sus emociones y aprenda a controlar todo esto y entienda que cuando alguien le dijo no es no y que obviamente tiene que aceptar esa decisión de la otra persona, del no querer regresar con esa otra persona por X o Y motivos que tenga, ¿cierto? Por X o Y situaciones que viva. Y entonces obviamente quien aprende a controlar todo esto, aprende ese proceso de la aceptación de su realidad y a poder avanzar en la vida. Bueno, la otra es ayudar a alguien más. Entonces, ayudar a alguien más significa que ocupes tu tiempo, tu espacio libre que quizás le dedicabas a esa persona que amabas, porque obviamente cuando tú amas a alguien o quieres realmente tener una relación con alguien, piensas en qué espacio, tiempo y momento le vas a dedicar a esa persona. Porque muchas veces las personas quieren tener relación con alguien sentimentalmente, pero son personas súper ocupadas y que dicen no tener tiempo o no tener lugar para nada. Tienen copado su día en muchas cosas, entonces de tal manera su interés no está en conseguir alguna persona o tener alguna relación sentimental con alguien porque no le dedican el tiempo, ¿cierto? Más bien cuando dicen, sé que si quiero entablar una relación sentimental con alguien dentro de su espacio de vida o su momento, cómo le voy a dedicar tiempo y de qué manera, ¿cierto? Entonces ahí es cuando obviamente hay quienes sí tienen el tiempo, pero lo dedican a ayudar a otros o a ayudar a alguien en algo, ¿sí? Y no es su prioridad en ese momento tener una relación sentimental. Por eso, obviamente quien está sanando su corazón, liberando su vida de muchas cosas, se dedica a ayudar a otros para que, como les decía, después su mente y su corazón estén totalmente abiertos, así como su tiempo para otra persona, y lo vayan a hacer de manera saludable para no afectar a esa otra persona con la cual quieran establecer una relación sentimental. Porque, como les decía, ¿qué implica una relación sentimental? Cuando se unen dos personas, conforman un equipo, una pareja, tienen que estar muy saludables para que luego, si quieren tener hijos, esos hijos también sean saludables, mentalmente, físicamente, espiritualmente y demás, ¿no? Entonces, en la observancia de todo eso, lo primero es saludable mentalmente y espiritualmente, porque lo demás, ya lo laboral, lo emocional, lo familiar, se va afirmando cuando lo que acabo de mencionar está estable. Bueno, otra más relacionada con eso de las rupturas amorosas es ríe y llora. Si alguien te causó dolor, ¿cierto? Si alguien amargó tu vida, digamos así, si alguien te afectó, si alguien te dañó, si alguien, mejor dicho, en todas las áreas de la vida te afectó, en algunas, no sé. ¿Qué tienes que hacer? Necesitas llorar para liberar tu alma, que tu alma haya descanso, pero a solas. No llorarle a esa persona que te afectó, no llorarle a esa persona que te causó daño, ¿cierto? Se entiende que no la vas a ver más y no la vas a tratar más porque, como ya decía, para liberarte de traumas que te causan, te aíslas de esa persona y en caso tal que algún día la tengas que volver a ver o obligado tienes que verla por ciertas situaciones, ¿cierto? Obviamente ya puedas haber superado ese trauma para verla de otra manera y por lo menos para poderla tratar sin que te duela, sin que te afecte, sin que sus palabras no te hagan daño, ni tú tampoco hagas daño con sus palabras, ni mucho menos con acciones ni con actitudes, ¿verdad? Entonces, para sanar el alma hay que llorar. Entonces, si pasas por esa etapa de ruptura, necesitas llorar, lo debes hacer a solas, consultando a Dios en la oración, apoyado, si es necesario, por
un psicólogo y apoyado por una persona espiritual que te ayude a liberar tu alma, a sanarla, a sanar, como digo, esas heridas emocionales y cualquier trauma que te haya causado la persona, otra persona, ¿no? Entonces, al llorar, sanas y liberas tu alma, pero no te puedes quedar llorando toda la vida. Bueno, cuando te sanas. Listo, ok, te sanaste, te liberaste, te restauraste, ¿cierto? Sanó tu alma, todo ese dolor, te liberaste de esa herida emocional y ¿qué sigue? El reír. Pero no vas a reír por cosas momentáneas o emocionales, sino porque ya tu alma se ha llenado del gozo de Dios y de la paz y la tranquilidad que necesitas porque tu alma está sana. Entonces ya puedes reír. Puedes reír con libertad. ¿Por qué? Porque ya no hay dolor, porque ya no hay tristeza, porque ya no hay amargura, porque ya no hay rabia, ya no hay resentimiento y todo lo que conlleva eso de una mala relación mal vivida y todo eso de lo que provoca las rupturas amorosas, ¿no? ¿Qué debes hacer también? Hacer una lista de lo bueno y de lo malo. Bueno, esta relación me trajo estas cosas, esta relación me trajo estas otras, esto malo me provocó, esto bueno me enseñó y de esto malo aprendí tales cosas y se convierte todo eso malo en un aprendizaje, ¿sí? Y de todo eso bueno haces que construyas cosas mejores, ¿verdad? Bueno, sacando toda esa lista, empiezas a construir una nueva historia en tu vivir. Y dentro de esa nueva historia debes incluir siempre ejercitarte y orar. Esas son dos cosas. Y además de eso, alimentarte bien. Esas son dos cosas que te ayudan, estas tres cosas, ejercitarte, orar y alimentarte bien. Si tu salud física está bien, vas a estar bien, ¿cierto? Inclusive emocionalmente. Si ejercitas tu cuerpo, estás ayudándote físicamente, inclusive emocionalmente y mentalmente, ¿sí? Practicando el deporte que más te gusta o que más necesita tu cuerpo de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Ya sea si requieres bajar de peso o si requieres subir de peso o si requieres estar estable, necesitas que todos tus sistemas estén funcionando bien y el ejercicio es una ayuda para eso. Y la oración. ¿Por qué necesitas la oración? ¿Por qué? Porque pues obviamente debes estar en conexión con tu padre, como le decía, lo de la infancia. Entonces desde la infancia, si tú adquieres una buena relación con tu Padre Celestial, pues no vas a tener unos inconvenientes. No se va a decir que no se te van a presentar situaciones difíciles, pero las vas a superar de una mejor manera cuando tienes una buena relación de oración, de consejo y de ayuda del Padre, ¿no? Entonces, ahí debe estar este tipo de cosas también. Bueno, ¿cuánto dura? Rápidamente voy a hablarles de esto porque son bastantes cositas, pero ya voy a acabar. ¿Cuánto dura un duelo o una ruptura amorosa? Dura entre 6 meses y 2 años. Es decir, que cuando una persona no ha tenido ningún duelo por alguien cuando tuvo una ruptura amorosa, quiere decir que ahí no había amor o nunca hubo amor, y si se acabó la relación pues no era amor, ¿cierto? Quizás era una pasión, era una emoción, estabas viviendo un momento distinto, bueno, no sé, pero para mí, o sea, en mi concepto personal, no sé el de los demás y de sus experiencias vividas, pero cuando una relación se acaba o se termina definitivamente es porque ahí no había amor, se comenzó por algún interés emocional, material, no sé, de momento, ¿cierto? Pero que diga que amor, o sea, no, porque como ya digo, si hubiese sido amor, el amor no se acaba, ¿cierto? El amor se transforma, se construye o
tantas cosas que suceden cuando hay amor, pero realmente el amor, cuando es amor, perdura. Y si no, pues entonces encontramos en el ejemplo de Dios en su amor eterno, ¿cierto? Su amor es continuo, su amor no cambia, así como su presencia no cambia. Y como Él es el autor del amor, cuando se entiende si hay un amor y no es otras cosas, entonces obviamente no hay rupturas amorosas, ¿verdad? Entonces por eso digo aquí que entre 6 meses y 2 años debe durar ese duelo frente a todo eso que sentiste, que viviste, que te trae recuerdos, que piensas y que te englobas por allá pensando en no sé qué cosas y entonces en lo que te dijo y en lo que te hizo y en lo que no te hizo y en lo que, etcétera, y en lo que viviste y en lo que no viviste con esa persona. Durante ese duelo te vas liberando de todo eso, te vas sanando, como ya decía, para comenzar una nueva historia. Y ya para terminar, hablándoles de todas estas clases de traumas que pueden vivir, experimentar las personas, entonces, como ya les hablé de la depresión, que por lo general es lo que le causa a las personas cualquier trauma, entran en la depresión o en la ansiedad. En este caso, cómo combatir el dolor psicológico, ese dolor que les digo que es más fuerte que el dolor físico, y es en lo posible evita pastillas o antidepresivos. ¿Por qué? Porque si vas a una consulta psicológica cuando te ven en el extremo de algo que difícilmente puedes controlar, como es decir, no poder dormir, ¿cierto? O dormir en exceso, o reaccionar de diversas formas, de diversas maneras, en ciertos momentos te van a mandar pastillas para controlarte, ¿cierto? Para que algo que tú no puedes controlar lo controlen esas pastillas, pero tú tienes que evitar al máximo de que sea una pastilla la que controle tus emociones, ¿cierto? O la reacción normal del cuerpo al estar cansado para sentir sueño, ¿cierto? O este tipo de cosas. Entonces, al evitar esas pastillas antidepresivos, ¿por qué? Porque no necesitas volverte dependiente de eso. Porque, como ya les decía, como cualquier otra enfermedad, volverte dependiente de que si no te tomas la pastilla para dormir y dejar de pensar en no sé qué cosas, o que si te tomas la pastilla para sentirte no sé qué, de qué manera, sería igual como si estuvieras pensando en que si no me refugio en las drogas para que me haga sentir bien y ido por allá y olvidarme de no sé qué cosas, o si no me refugio en el alcohol o en la no sé qué pastilla y en la no sé qué... bueno, todo eso que se han inventado para hacerle creer a la humanidad que con eso se olvida de sus problemas y se disipan sus penas y se sana su dolor y todos sus traumas y todo ese tipo de cosas, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de todo esto, cuando no duermes bien, ¿qué puedes hacer? Tomarte unas aromáticas que te ayudan a relajarte, a tranquilizarte o a estabilizarte, ¿cierto? Hay que primero acudir a esas ayudas que pueden ser posibles para mejorarte y luego ya tiene que ser una cosa muy extrema para que digas es que tienes que tomarte pastillas para ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque eso te va a causar a largo tiempo más daño, como ya decía, en que te vuelvas dependiente solo de un medicamento para estabilizarte. ¿Qué puedes hacer? Para dormir, para relajarte, escuchar música suave, para controlar la ansiedad, no solamente llenarte de alimentos, puedes ejercitarte, como ya les dije, hacer ejercicios, orar, obviamente, reflexionar sobre cada situación, sobre cada momento. Si quieres puedes escribir esas situaciones o esos momentos y eso te ayuda a liberar también. Comer bien, como ya les dije, alimentarse bien y cuidar esos alimentos que consumes. Ojo, porque esos alimentos que consumes tienes que mirar qué componentes tienen, porque hay unos que te pueden estar ayudando a crearte también más insomnio o más sueño. Entonces tienes que cuidar qué alimentos consumes
dependiendo cómo se encuentre tu estado de ánimo. Hay unos alimentos que te ponen demasiado activo y hay otros que te ponen pasivo dependiendo de sus componentes. Entonces, por eso siempre recomiendo comer saludable, y entre eso es leer los componentes que trae cada alimento que consumes. Entonces, en lo posible, procura comer lo más natural que puedas para que esos alimentos que vienen empacados, obviamente, no te vayan a afectar cuando traen componentes que te alteran tu estado de ánimo. Entonces hay que ser muy cuidadosos también con eso. Bueno, otra. Evita la autocompasión, es decir, no te pongas a pensar, ay, me hicieron, me dolió, me afectó, me dañaron, me causaron estas y estas cosas, y autocompadecerte. No, me puedo liberar de esto, aunque me causaron esta situación, aunque me provocaron tales cosas, aunque me hicieron tales otras. Tú decides perdonar, liberarte, restaurarte, sanarte por tu propio bienestar y el de los que te rodean. Y si de los que están a tu alrededor fueron los que te causaron ese daño, porque así también hay, ¿no? Si es la familia o si es amigos o lo que sea, que dicen ser amigos y te han provocado ese tipo de cosas. Si los tienes ahí a tu alrededor, tú en medio de la oración y de tu reflexión decides perdonarlos y orar para poder tener que tu alma tenga paz, ¿cierto? Que vivas lleno de paz y de tranquilidad. Bueno, eso en cuanto a la autocompasión. No te autocompasives a ti mismo. Bueno, ya para terminar, es importante que modificar las conductas con relación al suceso traumático. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen traumas, esos sucesos, esos eventos que tuvieron que vivir, ¿cierto? Empiezan a presentar conductas irracionales. Entonces hay personas que presentan conductas irracionales que en realidad dicen, uy, no, terrible esto, ¿por qué hace esto aquí? ¿Por qué hace esto allá? ¿Por qué se reacciona de tal manera? Entonces, cuando esas personas están presentando esas conductas irracionales, se deben modificar los pensamientos y los sentimientos junto con las emociones. Entonces hay que desmontarse de esas ideas y buscar otras alternativas. Entonces por eso se necesita que renovar la mente, renovar la manera de pensar, de ver las situaciones, de ver los hechos que acontecen, ¿sí? Aprender a manejar sus sentimientos en esos momentos, ¿sí? Y controlar sus emociones. Son las básicas ahí para liberarse de todo ese tipo de cosas. Y poder zafarse de todas esas ideas, como decía, buscando otras alternativas. Y esas alternativas no son ni las drogas, ni el alcohol, ni dependencias de medicamentos, como ya les decía, ni dependencias de otro tipo de cosas, sino que una de las alternativas, como ya les mencioné, es reconocer la situación y dejarse ayudar, ¿cierto? Que obtener ese compromiso verdadero de decir, sí, necesito ayuda en esto, porque el primer paso, como ya decía, es reconocer que hay una enfermedad en medio de todo que necesita ser tratada, curada, procesada, ¿cierto? Y de esta manera, pues, poder ayudarse. Bajo el compromiso de ¿qué? De mejorar sus acciones, de mejorar sus reacciones, ¿cierto? O sus conductas irracionales. Es decir, todo está no solamente en las palabras, sino también en los actos, en las acciones que demuestren que eso está sucediendo, que se está mostrando un cambio. Bueno, como ya les decía, las alternativas posibles de ayuda, los deportes, la sanación de su interior,
las lecturas, sanas lecturas, porque obviamente si te vas a poner un libro que te habla de los maltratos más terribles y de las cosas más perversas y dañinas y corrompidas y demás del mundo y de otras situaciones, pues obviamente eso no te va a ayudar, sino que necesitas lecturas saludables, saludables a tu pensamiento, que te ayuden a edificar, que te ayuden a mejorar, ¿cierto? Y la otra alternativa es que empieces a descubrir tu potencial, el potencial que llevas dentro de ti, identificándote del valor que tienes y de lo que eres capaz de hacer cuando te dedicas a hacer el bien y a no dejarte manejar por el mal, ni dejarte manejar tus emociones, ni tus sentimientos, ni mucho menos tus pensamientos. Entonces empiezas a trabajar por ese proyecto de vida, a mirar y conocer cuál es tu propósito y tu misión en la tierra, ¿m? Y así poder amar y servir, no solo servirse a sí mismo, sino poder servir a otros. Pero cuando empiezas a amarte a ti mismo y a valorarte, puedes, obviamente sin egolatrarte, empiezas a poder amar y valorar a otros y poder servir a otros sin nada de traumas. Y es importante no mirar o escuchar lo que te incline más a la tristeza o a deprimirte. En el caso de malas noticias, ¿cierto? En el caso de situaciones que generan tristeza. Pero como ya les decía, cuando se superan los traumas, ya no pueden otras situaciones de tristeza o de dolor que tengas que ver o a veces enfrentar o a veces situaciones difíciles, te vas a fortalecer en Dios y vas a poder sobrellevar todo eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente has aprendido a controlar tus emociones, a controlar tus reacciones y obviamente así puedes ayudar a otros. Cuando tú te controlas a ti mismo, de esa manera puedes ayudar a otros a controlarse también. Bueno, todos estos audios ya espero que les sirvan de ayuda para cualquier situación o momento de sí mismos o de otros. Y como les decía en otro momento en los audios, decidí hacerlo de manera que lo escucharan porque vi que cada uno está en su momento haciendo sus actividades, está retomando cosas, ¿cierto? Está retomando todo lo que tiene que hacer y obviamente tienen la oportunidad de escucharlos mientras van realizando sus actividades y sacan un momento para ellos si pueden y toman nota de ello también, que seguramente sé que le va a servir a alguien que escuche este video, este audio, a alguien que lo escuche en algún momento de su vida le va a servir para algo y le va a ayudar. Entonces, les quiero invitar, además de que están escuchando de una u otra manera este audio, les quiero hacer la invitación para que no se olviden, si lo están tomando ustedes como un mensaje, como una charla, como una clase, como una ayuda o como un apoyo, como lo estén viendo, ya que pues cuando a mí Dios me inquieta por hablar de esto, yo solamente le obedezco porque veo que es la necesidad y si Él me dice, lo hago, porque pues obviamente sé que es de ayuda para alguien. Entonces les quiero invitar a que escuchen este audio, obviamente aquí donde los coloco en las redes sociales, o también lo pueden escuchar en YouTube. Ahí me encuentran como Ángel del Cielo, buscan ahí, consultan ahí en el buscador de YouTube Ángel del Cielo y ahí pueden encontrar este y otros audios que he preparado, que he realizado con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Entonces espero que lo disfruten, lo sigan disfrutando, lo sigan aprovechando, les siga sirviendo de algo. Y como ya les decía o les he dicho inicialmente en los otros audios que pueden encontrar en el canal de YouTube, que nuevamente les digo,
Ángel del Cielo. Si les gusta, le den like a ese video. ¿Para qué? Para que otras personas lo puedan escuchar, lo puedan conocer, que otras personas seguramente también lo necesitan. Y obviamente espero también sus comentarios en el canal de YouTube. Espero que comenten cómo les parece, como también si tienen otros temas de interés, con mucho gusto, si los puedo hablar, si los puedo compartir, hasta donde Dios me haya dado el conocimiento, o la sabiduría, o el entendimiento, o las experiencias, o las situaciones, o todo lo que Dios me ha permitido vivir, conocer, aprender o capacitarme les pueda ayudar. Con mucho gusto les voy a compartir de ello. Y como les decía en otro audio también, mi interés es que todos puedan conocer muchas cosas que quizás no conocen, o saber de muchas cosas que, aunque no soy la mata de la sabiduría, porque obviamente cada uno se mueve desde su medio en lo que Dios le capacita, lo que les pueda compartir les pueda servir desde donde yo puedo hablarles y socializarles y compartirles de determinados temas. Entonces, como les decía, cualquiera que sean sus preguntas, sus inquietudes, lo que les guste del tema, lo que tengan más inquietudes o más preguntas, con mucho gusto les pueda compartir, socializar y demás, pues seguramente van a encontrar de una u otra manera estos temas, estas temáticas, pero vistos desde otra perspectiva, desde otra manera, ¿sí? O seguramente, si no tienen el tiempo para leer, con mucho gusto están aquí para que lo escuchen y de esta manera se vayan edificando en algo que van a necesitar o que van a ser herramientas para su vivir, y son fundamentales como para que en ese modo de vivir que tenga cada uno les pueda ayudar para avanzar. Entonces, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escuchar este tema que les pueda ayudar, como ya dije, y que acudan también allí a ese canal de YouTube si lo quieren escuchar más pausadamente, si quieren tomar nota del tema y demás, pues con mucho gusto allá también en YouTube me pueden encontrar, como ya les dije, Ángel del Cielo. Entonces, bendiciones para todos y nos vemos, Dios mediante, en otro nuevo audio y con otro nuevo tema, dependiendo las necesidades de cada uno.